Nuevo Testamento no se autoriza el uso de instrumentos músicos en el culto a Dios. El mandamiento específico y claro es: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Los ejemplos de música en la Iglesia Apostólica no incluyen el uso de instrumentos músicos. Hechos 16:25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Primera de Corintios 14:15 dice: ¿qué, pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Primera de Corintios 14:26 dice: ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Después de que se estableció la Iglesia de Cristo, Dios especificó la música vocal, cantar. Como cantar es específico, se excluye todos los otros tipos de música. No hay un mandamiento, un ejemplo o una inferencia necesaria para el uso de un instrumento en nuestra adoración a Dios. De las Escrituras aprendemos que cantar tiene un propósito. El cantar en las Escrituras es enseñar y amonestar a los demás y alabar y dar gracias a Dios. Las Escrituras no enseñan que el canto es para el entretenimiento. Debemos cantar himnos con nuestros labios a Dios basados en las palabras de Cristo, teniendo gracia en nuestros corazones y entendiendo lo que dice la letra de los himnos. Los instrumentos de música no pueden enseñar, no pueden amonestar y no pueden hablar, ya que la melodía de un himno no puede hacer estas cosas. Cantando con gracia en vuestros corazones, Colosenses 3:16, es la adoración en espíritu y en verdad, Juan 4:24, que agrada a Dios. El sacrificio de alabanza aceptable a Dios, Hebreos 13:15, que dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Porque al abrir mi boca en el culto y decir o cantar palabras que mis hermanos escuchan, deseo que toda palabra mía sea para edificación de los oyentes o para ensalzar al Creador. Hágase todo para edificación. Primera de Corintios 14:26. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Efesios 5:19. Jesús, Sangre
¿Qué se hace mediante salmos, himnos y cánticos espirituales? Los miembros se hablan el uno al otro, se hablan, no tocan instrumentos músicos, sino que hablan. El lenguaje de los instrumentos de música no es espiritual, sino carnal, o sea, de la tierra. Por lo tanto, no edifica según el designio de Dios para la edificación de su iglesia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Edificar, enseñar y exhortar es lo que se logra mediante los salmos, himnos y cánticos espirituales. Sin embargo, tocando instrumentos músicos no se cumplen los propósitos espirituales que son el edificar, el enseñar y el exhortar. Los instrumentos de música no hablan el evangelio, ni enseñan o exhortan, sino que llaman la atención a ritmos y sonidos producidos por inventos humanos, distraen, restan el mensaje de los himnos. Con su gran majestad, aleluya, porque contigo. El canto congregacional es la única autorización bíblica para la música de la Iglesia de Cristo. ¿Es la música de la Iglesia exclusivamente canto congregacional? La respuesta es sí. Tanto la historia como las escrituras apuntan a la validez de esto. Ni los instrumentos, ni la música especial, es decir, coros, sextetos, cuartetos, tríos, dúos, etc., son sancionados por Dios como formas aceptables de música en la adoración congregacional. Otras innovaciones, como aplaudir con las manos, tocar el pie, tararear e imitar vocalmente los instrumentos musicales, son igualmente anti-escriturales. Puede buscar un mandamiento, un ejemplo o una inferencia para justificar estas innovaciones autosatisfactorias, pero su búsqueda será en vano. La única autorización bíblica para la música de la Iglesia de Cristo es el canto congregacional. Vea Colosenses 3:16 y Efesios 5:19. Es imposible encontrar algo sobre el origen de la música instrumental en el Nuevo Testamento, pero estas afirmaciones muestran definitivamente que los eruditos en el campo de la historia de la Iglesia reconocen la música instrumental en el culto como una innovación que no apareció hasta muchos cientos de años después de que la Iglesia tuvo su comienzo. Las enciclopedias de conocimiento religioso, junto con las historias de la Iglesia, confirman definitivamente que los instrumentos se introdujeron varios siglos después de la muerte de los apóstoles, pero ya en la Iglesia apóstata, la católica. Alabado sea Jehová, desde el cielo alabaré. Alabadle las alturas, ángeles adórenle, sus ejércitos alabarle, luna, sol y estrellas mil, lleno de cielos y abismos, contigo rendir. Alabado sea Jehová, tu gran nombre exaltar. Y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada sobre el cielo, tierra y mar.
la tendencia de la música instrumental fue secularizar la música de la iglesia y alentar el canto de un coro. Según eruditos, los instrumentos fueron introducidos no solo para secularizar la música de la iglesia, sino también para alentar el canto de un coro. Interesante, ¿no es?, a la luz de los cambios que están teniendo lugar en nuestra era. ¿Dónde reside nuestra autoridad? ¿En el mundo o en el Señor? Déjenme decirles, mis hermanos, no hay lugar para el mundo en la iglesia. Cuando las tendencias seculares invaden la santidad de nuestra adoración, Satanás gana. Sin embargo, en nuestra hermandad de hoy estamos escuchando un eco de tambores de una gente desafiante de edades pasadas. Pero la Biblia no dice que no podemos. Dicen los que quieren instrumentos músicos en la adoración. Es el grito fuerte, audaz, urgente, inmaduro y egoísta de nuestros días de los agentes del cambio. Todos los demás lo están haciendo. Así dicen, es la declaración insumisa y rebelde de nuestra época. Las consecuencias eternas no parecen importar mientras podamos satisfacer nuestros caprichos autocomplacientes. A Jehová la todo, porque Él mandó y nos dio, para siempre nos formó. Sus decretos siempre son, desde la tierra a la vez, lumbre, granizo y vapor, tempestades, agua y nieve, a Jehová lo disfrutar. Alabamos a Jehová, su gran nombre cantar, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, y su gloria es exaltada, sobre el cielo, tierra y mar. Seguir el ejemplo de los agentes del cambio es un curso destructivo del alma que debe evitarse a toda costa. La música instrumental y la música especial, es decir, coros, solos, etc., son inconsistentes con la enseñanza del Nuevo Testamento. Por lo tanto, es innecesario, imprudente y no bíblico incorporar estas innovaciones en nuestros servicios de adoración. Mateo 28, 18 al 20, no le deja a la iglesia ninguna libertad con respecto a los elementos de la adoración, incluida la música. Dice Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando examinamos este pasaje de cerca, vemos, primero, que los apóstoles debían enseñar todas las cosas que Cristo les mandó. En segundo lugar, lógicamente implícito, los apóstoles debían enseñar nada más lo que Cristo ordenó. En tercer lugar, la iglesia debe obedecer las enseñanzas de los apóstoles. Otra vez digo, esto no deja libertad con respecto a los elementos de la adoración. Árboles de fruto y cielo, montes y valles también, muchos marinos y bestias, y aves que volarse ven, pliegues y todos los pueblos, príncipes y todo juez, niños jóvenes y ancianos, todos alabenme. Alabamos a Jehová, su gran nombre exaltar, y su gloria es exaltada, y su gloria
su gloria es exaltada, todo el cielo, tierra y mar. Lo que sea que se diga a favor de la música instrumental, nadie duda de que estamos adorando a Dios en verdad, simplemente cantando y haciendo melodía en nuestros corazones. Tampoco vamos más allá de lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. Muchos que abogan por el uso de un instrumento en el culto cristiano acuden al libro de Apocalipsis, citando pasajes que hablan de arpas en el cielo y concluyen que todo lo que es conveniente en el cielo debe permitirse en la iglesia. Lea Apocalipsis 14:2 y 3. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la revelación es altamente figurativa, dibuja imágenes simbólicas. ¿Realmente Juan escuchó arpistas tocando con sus arpas? No. Juan oyó 144,000 alabanzas cantadas al Cordero de Dios como arpistas tocando con sus arpas. La melodía era así de hermosa. Si Dios escogiera tener arpas en el cielo, aún no sancionaría el uso de tales en la tierra. El principio de adoración aceptable no es lo que será o no será en el cielo, sino lo que Dios quiere aquí en la tierra. Habrá un mar de vidrio, paredes de jaspe y una calle dorada en el cielo, pero no intentamos reproducir esas cosas en la iglesia de Cristo. Hermano, dinos hoy algo de Jesús, dinos otra vez la historia de su amor. Decláranos la fe con su gratitud, dinos otra vez la historia de su amor. Sigues todavía cerca del Señor, arde tu alma del primer fervor. Está tu copa llena de bendición, dinos otra vez la historia de su amor. Dinos otra vez la historia del amor del Salvador. Tan bendita y grata historia nos hará cantar su gloria. Dinos otra vez la historia de su amor. Una lectura simple e imparcial de Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 deja al lector con la clara sensación de que Dios quiere que la iglesia se reúne y canten juntos, lo cual es el canto congregacional. Mientras que cada cristiano en la asamblea puede no cantar cada palabra del himno precisamente en el mismo momento, el lenguaje de las Escrituras deja en claro que todos están obligados a participar juntos. El acto de segregar al grupo solista o coro por su propia naturaleza milita en contra de la reciprocidad. El objetivo de un coro es que algunos canten mientras que otros escuchan en silencio sin intención de participar juntos vocalmente. Las tres posibilidades con respecto al servicio de himnos o cánticos espirituales son las siguientes. 1. Parte de la congregación puede estar aislada o separada del resto de la congregación para cantar una o más alabanzas solas, mientras el resto de los miembros funcionan como espectadores. 2. Toda la congregación puede participar junta en todos los himnos o cánticos espirituales. 3. Toda la congregación puede participar en el canto simultáneo con todos diciendo las mismas palabras al mismo tiempo. Tanto la segunda como la tercera posibilidad se ajustan al requisito de reciprocidad de Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. La primera posibilidad simplemente no.
soy algo de Jesús, dinos otra vez la historia de su amor. Decláranos la fe con su gratitud, dinos otra vez la historia de su amor. Sigues todavía cerca del Señor, arde tu alma del primer fervor. Está tu copa llena de bendición, dinos otra vez la historia de su amor. Dinos otra vez la historia del amor del Salvador. Tan bendita y grata historia nos hará cantar su gloria. Dinos otra vez la historia de su amor. Al escuchar tu voz te hablaré el Señor. Dinos otra vez la historia de su amor. Tal vez un pecador se convierta a Dios. Dinos otra vez la historia de su amor. Muchos tienen sed en su corazón, en el mundo buscan dirección. Señálales la fuente de bendición, dinos otra vez la historia de su amor. Dinos otra vez la historia del amor del Salvador. Tan bendita y grata historia nos hará cantar su gloria. Dinos otra vez la historia de su amor. La ayuda que te ha dado en la tentación. Dinos otra vez la historia de su amor. Las pruebas de tu fe y su compasión. Dinos otra vez la historia de su amor. Dinos que Jesús es amigo fiel, que su capitán y gran pastor. Socorro oportuno has hallado en él. Dinos otra vez la historia de su amor. Dinos otra vez la historia del amor del Salvador. Tan bendita y grata historia nos hará cantar su gloria. Dinos otra vez la historia de su amor. Está permitido el uso de coros y solistas en la Iglesia de Cristo. Introducción. El entretenimiento musical está invadiendo a la Iglesia de Cristo. La tendencia de la música instrumental fue la de secularizar la música de la Iglesia, haciendo que la música le diera el gusto al mundo y no a Dios, logrando que el canto animara a las personas por medio del uso de coros, solistas y equipos de alabanza que se lucieran frente a la congregación. Ni los instrumentos mecánicos de música, ni los coros, ni los solos son formas de música aceptadas por Dios en la adoración congregacional de la Iglesia de Cristo. Otras innovaciones tales como batir palmas con las manos, golpear el pie en el piso, tararear la melodía y las imitaciones vocales de instrumentos musicales son igualmente no escriturales. Los historiadores de la Iglesia registran el uso de coros en fecha posterior al primer siglo y describen que la adoración en la Iglesia del primer siglo era exclusivamente congregacional. Definición de solo y coro. Un solo o un coro, por definición, excluyen al total colectivo, es decir, al resto de los miembros de la asamblea. El solista del momento o el coro
o cualquier otro número selecto de cantantes se aíslan a sí mismos con el fin de presentar un programa de la música especial, ya sea uno o varios cantos, convirtiéndose esto en una adoración no bíblica en la casa del Señor. Pero, ¿en qué se basan los que apoyan el uso de coros y solos? Dicen que Pablo, en 1 Corintios 14, 15 y 26, se refería a que había solistas cantando en la adoración a Dios, porque en esos pasajes usa el adjetivo cada uno. Veamos cómo aclaramos su confusión. En primer lugar, dice 1 Corintios 14, 15 y 26, que pues, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Sin embargo, la pregunta de Pablo, ¿qué hay, pues, hermanos? Y su correspondiente respuesta de que se hiciera todo para edificación, viene en medio de una reprimenda que el apóstol les daba a los santos de Corinto, los cuales abusaban de los dones espirituales que estaban a su disposición. Es apropiado buscar autoridad bíblica para permitir el uso de coros y solos en la adoración cuando el texto se refiere a una reprimenda. Pablo usó el adjetivo cada uno porque los hermanos de Corinto, por el abuso que le daban a sus dones recibidos, mostraban un individualismo egoísta. Algunos usan 1 Corintios 14 para abogar por los solos. Sin embargo, debemos recordar lo que se dice en el verso 26. El contexto se refiere al ejercicio de los dones espirituales, versículos 23 al 40. 1 Corintios 14:26 hace referencia a que es posible que hubiera en esa iglesia del primer siglo alguien con el don milagroso de cantar una alabanza que se le había revelado divinamente, por lo que simplemente esa persona cantaba un himno o alabanza unido y seguido por toda la asamblea, lo cual vendría siendo un equivalente rústico o primitivo de lo que hoy es un director de himnos. Otro punto, los que abogan por tener solos y coros en el culto de adoración sostienen que el significado de los pasajes de Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 permiten tal uso. Efesios 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por ejemplo, algunos dicen que si un individuo sabe hablar o leer a la congregación, él o ella pueden también cantar el mismo material a la congregación. Dicen que no hay diferencia significativa en cantar y decir alabanzas. Es verdad que lo que dicen los textos mencionados comparten un factor común. Todos enseñan y amonestan, pero no son iguales. El canto se hace de manera que cada uno de la asamblea participa al mismo tiempo, mientras que por definición y por diseño, en la predicación o en la lectura, no puede y no deben intervenir todos al mismo tiempo como en el canto. Solo interviene la persona que da la lectura, la que da la enseñanza o la que predica solamente. Si no hubiera autoridad separada para cada uno de los actos del culto de adoración, se crearía una confusión y hubiera una violación directa del principio de paz y de orden que debe ser mantenido en la adoración pública. 1 Corintios 14, 31 y 40. Una simple lectura imparcial de Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 deja al lector con un claro sentido de lo que Dios quiere, que la iglesia se congregue y canten juntos. El lector imparcial no obtendrá la impresión de que Pablo estuviera incitando a que hubiera coros y solos en la adoración a Dios. Otra objeción de los partidarios de esa música especial es para aquellos que se oponen a los coros o solos en la adoración. Dicen que
Cuando cante la congregación entera, esta debe cantar cada palabra simultáneamente. Esto, como usted lo puede ver rápidamente, excluiría a que se cantaran los himnos que se componen de partes predominantes de bajos o altos, en los cuales algunos cantantes tienen unos cuantos segundos de silencio mientras que los otros cantan. En otras palabras, mientras nosotros decimos, ustedes no pueden tener coros y solos, ellos nos señalan y dicen, si nosotros no podemos tener coros ni solos, ustedes no pueden cantar en armonía a 4 partes, que es la estructura de la música con respecto a la composición y a la progresión de acordes. El canto debe ser para agradar a Dios y debemos cantarle ordenadamente. 1 Corintios 14:40. Además, cuando se puede cantar en armonía, los bajos, los altos y todas las voces de la congregación se cantan el uno al otro, mientras que cuando los solistas o los coros dan su presentación, se excluye al resto de la congregación, la cual permanece callada. Otro punto, algunos insisten en que las congregaciones deben requerir el uso de un equipo de alabanza para reforzar y enriquecer el canto congregacional. Los equipos de alabanza son hombres y mujeres que se colocan frente a la asamblea o esparcidos a través del auditorio con sus propios micrófonos para reforzar y enriquecer el canto congregacional. Sin embargo, muestran una ostentación y lucimiento personal que están fuera de la voluntad de Dios. En lugar de ello, otras congregaciones tienen una clase o taller de canto fuera del horario del culto de adoración, con el propósito de aprender a cantar en forma ordenada los himnos. Conclusión: los coros y los solos, así como el uso de instrumentos en la adoración a Dios, son una violación a las instrucciones de Dios. Es un pecado del cual se necesita arrepentir. Romanos 3:23. Hebreos 2:12 nos dice que cuando la iglesia del Nuevo Testamento adora a Dios a través del canto, Cristo está en medio de la congregación cantando con nosotros. No dice que Cristo esté cantando como solista, sino que lo hace congregacionalmente en medio de ella. Cuando Cristo dice, en medio de la congregación te alabaré, cantaré alabanza, versión KJV, nos da una indicación clara de que el canto es congregacional. ¿Qué más prueba queremos que esta, que nos da Cristo, de hacer las cosas como le agradan a Dios, o de hacerlas con el propósito de producir una alternativa estética placentera?